precioso, cada día encuentro aquí, contemplando lo pasado, vuelvo a ver hoy la visión del amor tan puro y santo que ganó mi corazón. A los pies de Jesucristo, cuánto bien se puede hallar. Dejo aquí mi mal, mis penas, y hallo grato descansar. A los pies de Cristo humilde, lloro y gozo al orar, y anhelo gracia diaria de su plenitud sacar. Oh Señor bendito, dame tu divina y santa paz. Mira con amor a tu Hijo, vea yo tu dulce faz. Dame el ánimo de Cristo, hazme santo, justo y fiel. Ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él. Capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Este mensaje, hermano, se titula Andando como buen ministro, o andando como un buen ministro. Este mensaje lo estuve predicando ya en la primera iglesia bautista, pero preocúpese, yo no predico el mismo mensaje igual. A veces creo que se necesita escuchar en otro lugar, pero no lo predico nunca igual. Dios no me deja. Hermanos, en 2 Corintios capítulo 3, entre otros asuntos que se habla allí, hay algo interesante que menciona el apóstol Pablo. En el versículo 6 dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En este capítulo el apóstol Pablo está estableciendo una comparación entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Se establece toda esa comparación, entre otras cosas que él trata allí. Y el apóstol Pablo dice que este espíritu, aquí este pacto, un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Él está diciendo que el antiguo pacto era de la letra, pero este es del espíritu. Es que el espíritu no tuvo nada que ver con el otro pacto. Sí tuvo que ver. Pero el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, note que tiene que ver mucho más que con las letras que leemos. Tiene que ver con el adentro. La ley era más lo que se veía, lo que se oía, lo que se decía. La ley no trabajaba en el interior de la persona. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento sí. También encontramos versículos 7 y 8. Él le llama a uno el pacto de muerte y al otro el pacto del espíritu. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aunque aquí no usa la palabra pacto, sino ministerio, pero está haciendo una comparación entre el antiguo y el nuevo. A uno le llama de muerte y al otro del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? Que el que no cumpliera con algo de la ley que había que hacer, matarlo. Al que maldecía padre o madre, ¿qué hacían? Lo apedreaban. Al que encontraban adulterando, lo apedreaban. De muerte. Y la ley nunca fue dada para salvar, para dar vida. Si ustedes notan, Dios bendecía a la nación de Israel, pero las bendiciones que nosotros encontramos para Israel eran más materiales, terrenales. O sea, para el acá, para el ahora. Las que nosotros tenemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, son bendiciones que comienzan siendo espirituales y van a terminar siendo nosotros gobernando las naciones de nuevo, como Dios quería que Adán y Eva hicieran, que gobernaran su creación. Y va a haber cielo nuevo, tierra nueva, pero es del Espíritu. Pero en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí el apóstol Pablo al Antiguo Testamento le llama el ministerio de condenación.
y al nuevo de justificación. ¿Por qué? Como les dije ahorita, la ley no era para salvar. Sus promesas apuntaban a otra cosa. Sin embargo, el nuevo pacto en que nosotros estamos, el nuevo acuerdo entre Dios y los que creen, el Nuevo Testamento, tiene que ver con la justificación, que es que por medio de Cristo, al creer en Cristo, Dios nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado, como si fuéramos inocentes, aunque no lo somos. Entonces este es un pacto de justificación, de declararnos justos. En el capítulo 5, versículos 18 y 19, este nuevo pacto tiene un nombre. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo se le llama el Nuevo Testamento? Un pacto, un acuerdo de reconciliación. Reconciliar es que dos personas que estaban separados por una enemistad hagan las paces. El ser humano es enemigo de Dios. Solo en Cristo se puede hacer la paz con Dios. No hay otro medio. La gente se inventa muchísimas cosas. El único que puede reconciliar, amistar al hombre con Dios es Cristo. Y nosotros estamos dentro de ese ministerio, ese pacto, ese acuerdo, el Nuevo Testamento de la reconciliación. Amén. Así le llama el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y note que de todas maneras, el antiguo pacto dice que era con gloria. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Aunque no daba bendiciones para la eternidad, pero todo lo que Dios hace es bueno. Y la ley es buena si se usa correctamente, no para querer salvarse por medio de ella, sino para obedecer a Dios, para seguir lo que Dios dice, por amor a Dios, pero no para salvación. Ahora, lo interesante es que en el versículo 6, nosotros recuerden, estamos en un pacto, estamos en un ministerio del Espíritu, de justificación, de reconciliación, que Dios ha creado. Y dentro de ese ministerio, dentro de este Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos ministros. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 6? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido hechos ministros de un nuevo pacto. Y esta palabra ministro, a diferencia de lo que algunos creen, viene de la palabra diácono. Y cuando aquí dice que Dios nos ha hecho diáconos, ministros, servidores, no está refiriéndose a que todos nosotros nos van a llamar diáconos en el sentido del grupo de hermanos que en la iglesia se dedica de los asuntos materiales, económicos y todo eso, para que los pastores puedan dedicarse a los asuntos espirituales. Porque hoy está al revés, hoy los pastores son gerentes, administradores de empresas, no, los diáconos están en la iglesia para asuntos materiales, no solo para la Santa Cena, eso es un error. Pero a todos nosotros, en este Nuevo Testamento, Dios nos ha hecho ministros. Amén. Y quien nos ha hecho ministros es Dios. Y dice ministros competentes. Competentes, y yo más adelante le voy a hablar de eso de la competencia. Pero quien nos hace siervos y servidores es Dios. Eso no es algo que nosotros nos hemos ganado. Nosotros lo que merecemos es la condenación. Sin embargo, Dios, en lugar de matarnos, en lugar de condenarnos, le ha placido a través de Cristo salvarnos, darnos vida eterna, justificarnos y hacernos ministros, diáconos, servidores en la iglesia. Amén. La gente tiene hoy un error de que le llaman ministro a los pastores. Si el único ministro en la iglesia es el pastor, se explotó, se murió. Va a morir con... Fíjense que la mayoría de los presidentes, algunos entran jóvenes y después que tienen 1 o 2 años, usted lo ve que dan pena. Mire a Luis.
el expresidente Danilo salió hasta con menos cabello. Y se le hinchó la cara, como a los 2 años de su primer mandato se le llenó la cara, se puso rojo. Y ya usted ve a Luis Abinader y se ve avejentado. Ya se ve avejentado. Entonces, si solo en la iglesia el ministro, el que sirve es el pastor, no llega a los 50 vivos. Las iglesias que tienen ese sistema donde la gente se esconde atrás del pastor, los explotan. Todo el mundo en la iglesia es llamado a servir, a ser un siervo. Y el que no es un siervo, hay que preguntarse si es cristiano. Hay que preguntarse eso. Y eso es un enorme privilegio. Hermano, el trabajar en las cosas del Señor es un privilegio. Mire, hermano, el hermano Helio tiene sus problemas. Cada uno aquí tiene sus problemas. Yo tengo mis problemas. A mí se me mete una picazón por los tobillos. A veces siento como que la cabeza se me va. Tengo que estar tomando vitaminas todos los días. Porque no es que soy un viejo. Ella me conoce. Nos conocemos hace muchos años. No es que somos viejos, sino menos jóvenes. Pero hermano, el usted poder sentarse con alguien que necesita un consejo, que necesita, aunque sea que lo reprendan, que le hablen duro, y usted sentarse con esa persona y serle de bendición y ver cambios en la vida de esa persona, no porque usted lo ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado usándolo a usted para que le hable la palabra. Hermano, eso es un privilegio, eso trae bendición. Mire, con esto de la pandemia, hasta por WhatsApp, a veces yo me ven ahí, creen que no, hermanos me están haciendo preguntas y yo les estoy aconsejando por WhatsApp. Y cuando no podíamos salir a la calle, que ahí sí es verdad que yo me vi feo, porque yo dije, bueno, de este estilo me da a mí un infarto, entonces ponerme a hacer ejercicio en mi casa. Pero yo me sentaba y en la computadora y por el celular y era hablando con hermanos. Hablando con hermanos. Eso es un privilegio. Eso es bellísimo cuando usted ve que vidas cambian por la obra de Dios, el trabajo de Dios. Ahora, nosotros aquí ahora llegamos al capítulo 4, versículo 1. Dice 3:6 que Dios nos, en este ministerio, en este testamento, en este pacto, en este acuerdo en que estamos ahora, Dios nos ha hecho ministros a todos. Fíjese que Pablo habla en plural en todas partes, que habla de ministros, habla en plural ahí. Y eso no es así por así. El Espíritu quiso que él hablara en plural para que incluyera a todos. Y en este ministerio que él nos ha hecho ministros, dice capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En el 3:6 dice que Dios nos ha hecho ministros. Y en el 4:1 dice que es por su misericordia. Es por su misericordia. Hay gente a veces en la iglesia que dice, pero a mí no me ponen a nada. No me coja eso como excusa. Hay gente que dice eso, pero eso es porque quizá ellos quieren pararse aquí. Pero si le dicen que coja un suape y seque el piso, no lo hace. Tú estás loco, ni en mi casa. Pues yo he escuchado eso. Sin embargo, allá el templo, así como ustedes lo ven tan grande, tiene goteras ese templo, desde que lo hicieron, tiene unas goteras que se hacen unos pozos de agua. ¿Y qué me importa a mí? Yo voy y busco un suape y lo seco. Yo tengo que ver con eso. Yo voy y lo seco. Hoy si un hermano se da un estrellón ahí, porque a mí lo que me importa no es el piso que se mancha, a mí yo no lo que quiero no es que un hermano se vaya a caer ahí. Entonces te ve, yo ni en mi casa. Y lo dicen como con ese swing, como que ha dicho la cosa más grande del... Yo... Ay, mijo, que pague. Hermano, esto es por la misericordia de Dios, es un privilegio, es por su gracia. Ninguno de nosotros se ha ganado que Dios lo llame a hablar su gloriosa palabra. Ninguno de nosotros merece que Dios lo use absolutamente para nada bueno, porque es que somos malos. Todavía somos cristianos. Oiga, somos cristianos. Y si usted se pone a notar todos los malos pensamientos que usted ha tenido desde que se despertó hasta ahora, son muchos los disparates que usted y yo hemos pensado, pero lo que hemos hablado no se queda atrás y lo que hayamos hecho
aún adentro de la casa con la familia. Y Dios, por su misericordia, por su gracia, nos usa a pesar de nosotros. Óigame, Dios nos usa por encima de nosotros. Por su misericordia. Dice que tenemos un ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y debemos verlo así. Ahora la gente estudia, el hermano Helio es maestro en el Seminario Bautista Internacional. De aquí de Atomayor hay otros. Y hay mucha gente estudiando en seminario. Porque ellos creen que cuando se gradúan en los seminarios hay que ellos son ministros. Si usted no era ministro antes de ir al seminario, usted tiene un problema. Porque los seminarios no hacen pastores, no hacen evangelistas, no hacen que la gente tenga misericordia, no hacen que la gente... No. Ahora, sí puede ser, como sucedió cuando yo estudié, que un compañero de estudio se convirtió en el Instituto Bíblico. Y él predicaba, el hermano de David Ovalles, él predicaba y no era cristiano. Él se convirtió oyendo la palabra en el seminario. ¿Qué es lo que recomiendan? Terminé de leer un librito titulado El enrejado y la vid. Sería bueno si lo pueden leer. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros a veces estamos muy afanados en el enrejado. O sea, usted ve las matas que son enredaderas. A veces estamos tan... La gente se preocupa tanto, por ejemplo, para la chinola, ponerle alambre y estaca para que la chinola crezca por ahí y se olvidan de la chinola. Usted ve que ponen alambre y la chinola se enrolla y coge por aquí y póngale otro por ahí y la chinola va creciendo, no se ocupan de la chinola y la chinola se va llenando de insectos y de cuantas. Lo importante no son los alambres, son las chinolas, la mata de chinola. Entonces hay gente que se ocupa mucho de estudio, de ir a seminario, de hacer cosas, de tener cosas en la iglesia y no de la gente. Dios nos ha llamado es a servir a la gente y con la gente. Ahora, si usted nota también en ese mismo versículo, dice que nosotros tenemos un ministerio. Dios nos ha llamado a servir según su misericordia que recibimos de él. Y dice, no desmayamos. No desmayamos. Es más fácil bregar criando cerdos o vacas que bregar con gente. De hecho, uno de los animales más incómodos de bregar con ellos son los monos. Porque los monos son caprichosos. Y los monos, para usted adiestrarlos es un problema, pero lo adiestra. Mire el elefante tan grande, y usted al elefante le pone una cadenita y él no se va. Pero él puede arrancar la casa con todo. ¿Usted sabe por qué? Porque al elefante, desde pequeño, cuando el elefante está chiquito, le ponen una cadena de ese ancho. Y él no puede con la cadena. Y él crece y él cree que no puede con la cadena. Se acostumbró a eso, a que le pesaba la cadena, pero él puede llevarse a la casa con tu cadena ya. Entonces a veces es más fácil usted bregar con animales que con gente. Y a veces el bregar con gente puede hacer que uno desmaye. Y la palabra desmayar aquí da la idea de cansarse, descorazonarse, debilitarse, rendirse, perder el valor, comportarse como un cobarde. En el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento, eso significa esa palabra, desmayar. No es irse de lado, eso es en castellano. Y el apóstol Pablo dice, no desmayamos. Dios nos ha nombrado ministros de un pacto glorioso, majestuoso, hermoso. No debemos desmayar. Un siervo de Dios, un ministro, alguien que sirve en las cosas de Dios, no debe cansarse de servir. No debe descorazonarse, no debe debilitarse, no debe rendirse al miedo. Y esto está de miedo. Déjeme decirle que esto está de miedo. Este mundo con los cristianos. Ahora hay un tipo que pidió ahí en internet que a los cristianos deberían de sacarnos de todos los medios de comunicación. Que no podamos hablar ni por YouTube, ni por la radio, ni por televisión, ni en radio Guachupita. No, óigame, es un ataque que tenemos, pero no debemos perder el valor. No debemos caer en miedo. Un verdadero siervo de Dios no debe ser cobarde.
Y dice, yo les dije que le iba a explicar el asunto de competente, que Dios nos ha hecho ministros competentes. Competente es apto, calificado. Un verdadero siervo de Dios, Dios lo hace apto. Dios le da la calificación para que pueda ser su siervo, su servidor. Quien nos prepara, quien nos entrena es Dios. Ciertamente estaba escuchando ayer un predicador, y usted puede buscarlo en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano no aparece más de 3 veces en el Nuevo Testamento. Y de hecho, a uno comenzaron a llamarle cristiano como un insulto. Realmente esa palabra era un insulto. Lo que sí aparece mucho en el Nuevo Testamento es la palabra discípulo. Oiga, puede ser que usted no vaya al seminario bautista. Puede ser que usted no se inscriba en la escuela bíblica La Tayota. Pero todo el que es cristiano está en la escuela de Dios. Y las notas, amén, quien la da es Dios. Amén. Quizás usted no tenga un título colgado en la pared. De hecho, yo he hecho varios estudios, he leído, y en mi casa usted no encuentra nada de eso colgado. ¿Por qué? Porque quien me dio el cerebro, los ojos, el oído, todo fue Dios. Entonces el título debe ser de Dios. Quien nos hace ministros competentes, quien nos da la calificación para trabajar en su obra, ser sus servidores, es Dios, no es el hombre. Ahora, la iglesia sí debe reconocer cuando alguien es llamado por Dios. Pero quien da las calificaciones, quien da la aptitud, la competencia, es Dios. Y de la escuela de Dios solo hay 2 maneras de graduarse. Mire a ver cuál de las 2 usted quiere, aunque no depende de usted. Pero en la escuela de Dios usted se gradúa cuando se muere o cuando Cristo venga. Nadie se gradúa de la escuela de Dios. Yo tengo 42 años de ser cristiano, he escuchado miles de predicaciones, no sé cuántos libros he leído. Aquí en la tableta tengo un viaje de libros que los leo. Y hermano, ahora es que yo me he dado cuenta que no sé. No sé. Y el hermano César Cáceres Castillo, el padre del pastor Amós, que muchos lo conocieron aquí, los de más edad, no viejos, menos jóvenes, lo conocieron. Maestro creador de un instituto bíblico, maestro de generaciones. Y a la hora de él morir, un cáncer que lo consumió. Y el dolor de él no era que se iba a morir. Es que él quería hacer, él tenía preparado un listado de 50 estudios bíblicos que él quería hacer y se iba a morir sin hacerlo. Él quería seguir estudiando la Biblia, el dolor de él era que ya no iba a poder seguir los estudios bíblicos. Entonces, quien da la competencia es Dios y dice que no debemos desmayar. Ahora, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 4? O sea, comienza con la expresión antes bien. Antes bien significa también por el contrario. O sea, teniendo esta misericordia de parte de Dios que nos ha hecho ministros en su ministerio, en lugar de desmayar, por el contrario. Eso es lo que significa la expresión antes bien. En lugar de desmayar, lo que debemos hacer es lo que sigue a continuación. Y hermanos, yo simplemente esta predicación la preparé hasta el versículo 2, porque al momento de prepararla, el Señor eso fue lo que puso en mi corazón. Pero toda esta epístola, hermanos, tenemos que estudiar la palabra. Pero para nosotros, para mí, alguien dijo que si una predicación no impacta la vida del que lo va a predicar, que no se pare. O sea, si yo me voy a parar aquí porque yo quiero decirle algo a ustedes, pero ese algo que yo le voy a decir a ustedes, primero yo no entiendo que Dios también me lo está diciendo, yo no debo pararme, porque yo lo que voy a aprovechar para desahogarme. Y el predicador no debe aprovechar para desahogarse en su casa
él debe ser golpeado, impactado por la misma palabra que le va a predicar a los otros. O no somos ovejas todos. O esto se escribió para ustedes. Y que no, eso es para los hermanos de Punta de Garza. El hermano Amado está libre de eso porque ese hombre es tan santo. No, hermano. No, esto es para todos. Dice que en lugar de desmayar, ¿qué decía él? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ah, hermano, por eso yo le puse a este mensaje. El Señor me dijo, ponle un buen ministro. Un buen ministro. Hermano, en lugar de desmayar como servidores de Dios, lo que nosotros debemos hacer es renunciar, pero no al ministerio, a las cosas ocultas y vergonzosas. Renunciar es descartar, separarse, prohibir que algo entre. Eso es renunciar en este sentido. Separarse de algo, apartarse de algo, prohibir algo en su vida. La palabra oculto es secreto, escondido, encubierto y vergonzoso. No solo es que produce vergüenza, sino que trae desgracia, que causa oprobio, que trae deshonra. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo aquí? Yo me separo de las cosas escondidas y encubiertas que producen vergüenza y deshonra. En lugar de desmayar, yo lo que hago es apartarme de cualquier cosa que yo tengo escondida en mi vida, que lo que me puede traer es desgracia espiritual y traer deshonra no solo a mí, sino al Señor y a su iglesia. Hermanos, ¿cuántas cosas hay en tu vida escondida por ahí? El hermano Helio no la sabe. Los demás hermanos no la saben. Pero hay dos gente que la saben. Tú y Dios. Y de hecho, hay cosas que Dios sabe de ti que tú mismo no sabes. Porque nosotros somos tan malos que nos engañamos a nosotros mismos. Eso se parece a un loco que le dijo a los otros locos en el manicomio. Eso es un chiste. No acostumbro, pero un loco le dijo a los otros locos, miren, allí están dando bicicleta. Y todos los locos arrancaron corriendo a buscar bicicleta y cuando el loco lo vio, dijo, ah, pero parece que es verdad, déjame ir a buscar una. Usted ve que hay gente que se engaña a sí misma. Dios te conoce a ti más que tú mismo. Entonces hay gente que siempre son como misteriosas. Hay una familia de mi esposa que siempre tienen como un misterio. Yo entiendo que usted no debe estarle diciendo a todo el mundo las cosas suyas. Y hay cosas, por ejemplo, los asuntos de pareja pertenecen a la alcoba. Los asuntos de pareja no se le dice ni a usted, no tiene que estar hablando ni con los hijos de eso. Eso es suyo, usted, su esposa, su esposo. Pero hay gente que siempre tiene como algo escondido. Esa es la gente que nosotros llamamos jucho. El cristiano no debe ser gente así. En su vida el mismo apóstol Pablo habla de cartas leídas. Nosotros somos cartas. ¿Para qué es una carta? Para que se lea. De hecho, Corintios, primera y segunda eran dos cartas. ¿Para qué? Para que se abrieran, eran rollos. Para que se abrieran esos rollos y se leyeran esas cartas. Pero esos familiares de mi esposa, ellos por ejemplo van a salir de viaje y usted se entera cuando están allá. Porque ¿qué hace la mayoría de los hermanos? Hermanos, yo quiero que ustedes oren porque en estos días voy a salir. Para que oren. Pero entonces siempre usted se entera cuando están allá o volvieron. Porque de que se le baraja el viaje, el evangélico que cree que si habla algo se le baraja, no cree en el poder de Dios, cree en el poder del diablo. Así es. Y el diablo no puede barajarle los planes a ningún evangélico. Si usted tenía un plan y se le barajó, fue Dios que se lo barajó porque no le era bueno. Los únicos planes que Dios le baraja es los que no son buenos para usted y que no le traen gloria a Él. Pero el diablo no le baraja viajes, ni trabajo, ni nada a ningún evangélico. El diablo no puede violar la voluntad de Dios. Pero siempre hay gente que tiene como un misterio y una cosa. Porque tú sabes cómo está esto. Y eso, le estoy hablando de algo que parece una tontería, pero esconde algo peligroso ahí. Muy peligroso. Pero en las iglesias también
En estos días, hace unos días, me llama un hermano y yo creo que es para pedirme un consejo. Y es que ella se va casi a casa. Entonces dije, no, espérate, los evangélicos no son así, eso no es así, el evangélico no hace su vida así, no. El evangélico actúa diferente al mundo. Pero ¿y cómo que usted tenga una iglesia y ni su pastor ni su iglesia sabe nada? Yo siempre he dicho que el que no toma en cuenta a su iglesia, realmente no ama la iglesia, no ama a Dios, no le interesa la iglesia. Hay gente que se puede sentar aquí, como le dije, para entretenerse, los canticos, y gloria a Dios, aleluya, pero no le importa a la iglesia, nada más importa a él, lo que quiere es que Dios le ayude a hacer cosas, a que cosas le salgan bien. Desde que eso me salió bien, alécuse. Hay gente que está tan descarriada que lo último que le falta es que deje de congregarse, eso es lo último. Pero hermano, nosotros no desmayamos, lo que debemos es renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Fornicación, adulterio, pornografía, amor escondido. Jóvenes que usted lo ve que están en las iglesias y hoy tienen amores con uno, mañana con otro, y ni los papás lo saben y se agarran hoy con uno, mañana con la... No. Hay que renunciar a todo lo oculto, lo vergonzoso. Hay gente que su vida se parece a algunas casas que cuando barren tiran el polvo abajo de la alfombra. Hay gente que su alfombra... Óigame, hay gente que si le levantan la alfombra de la vida, los pedazos de hueso viejo y polvo que hay abajo en su vida, óigame, hay gente que lo que tiene es basura escondida. Y un verdadero siervo de Dios debe renunciar, apartar de sí, desechar, prohibir, decir no, en mi vida no, por la gracia de Dios, en el poder del Señor no. Yo soy un siervo de Dios, porque la gente cree que Dios usa a todo el mundo. Mire, yo reconozco que yo soy pesado a veces. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo de que en una iglesia pongan muchachos a tocar y a cantar sabiendo que primero que no son evangélicos y segundo que su vida no anda bien. Dios no oye eso. Cuando yo di clase en el colegio, que se hace un devocional, los muchachos me decían, profesor, ¿y no vamos a cantar? Le digo, no. Hoy porque todos los otros profesores cantan, le digo, porque Dios no oye el canto suyo. Entonces, en lugar de hacer algo que Dios no va a escuchar, escuche usted la palabra. Y yo no canto en devocionales con muchachos incrédulos, no. Porque lo que ellos necesitan es palabra. Dios no los oye cantando. Se acostumbran y se quedan adentro de las iglesias. Y después ellos creen que es verdad que son cristianos porque en la iglesia lo han abrazado. Si no se arrepintió y convirtió, aunque lo abrace la iglesia, si Dios no te abrazó, no importa que te abrace la iglesia. No importa. Pero hay muchas cosas escondidas. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? En lugar de desmayar como ministro en este ministerio que Dios nos ha dado, que renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, dice, no andando con astucia. No andando con astucia. La palabra andar es conducirse, proceder. Y la palabra astucia en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento significa truco, mañosería, artimaña, malas artes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que él no actuaba con mañosería, que no se conducía con artimaña ni con malas artes. Pablo era un verdadero ministro del Señor y un verdadero ministro del Señor debe proceder con integridad, andar en santidad, contrario a los falsos que siempre tienen un truco bajo la manga. Por ejemplo, un famoso profeta siempre dice, aquí hay una persona que se llama Juana. Ella está pasando por tal cosa en su vida. Dios te dice a ti en esta mañana, ¿sabe? Ahí le descubrieron el truco. Cuando la gente llegaba al culto, hay iglesias que cuando llega visita, lo ponen a llenar una tarjeta de visita. Entonces, llenaba la tarjeta de visita, su nombre. ¿Por qué usted quiere que oremos? Yo quiero que oren por un hijo mío que se llama Alfredo. Entonces, la esposa de ese profeta agarraba esa tarjeta, sacaba 2 o 3 gente de esa, y él tenía ahí algo que se llama apuntador.
que es una cosa chiquitita que se mete en la oreja, como esos AirPods que usan ahora los muchachos, esa cosa blanca, pero esos son chiquitos, se meten y no se ve porque son color carne, pero tienen un micrófono también. Entonces la esposa por ahí le decía, aquí está fulana. Hasta que unos tipos lo descubrieron y le bloquearon la señal y el tipo se bloqueó. Ese día no hubo profecía. Le bloquearon la señal. Usted ve, eso es truco. Óigame, la gente lo que necesita es palabra de Dios. Amén. El que no es convencido por la palabra de Dios, esos trucos no lo convencen. Hacen una profesión de fe, pero no son evangélicos. No son cristianos. Un verdadero siervo de Dios no usa trucos ni mañosería. Así hubo otro que estaba en el culto y él había pedido unas ofrendas y él puso que se las enviaran tal día. Y cuando él estaba en el culto, llegaron el camioncito que utilizan en Estados Unidos para repartir la correspondencia. El tipo llega y el predicador se baja y va y busca. Óigame, el tipo atravesó, hizo un show y viene con la carta. Esta carta es de fulano. Y aquí esa persona me está enviando una ofrenda de tanto. El tipo abrió su carta y exactamente ahí adentro estaba la ofrenda, pero fue que él la pidió. Entonces, ¿qué pasa? ¡Wow, gloria a Dios, aleluya! Ese es un hombre de Dios, es un tigre. Eso es un tigre. Eso es un vividor. Ese es un vividor. Gente que actúa con mañosería, con malas artes, con artimañas, con trucos. El verdadero cristiano no usa tigueraje. Yo les digo a esos pentecostales que son así, le dicen de que es rajatabla. Hay una juventud ahora en las iglesias pentecostales que no quieren saber de los pastores que son así. Le dicen de que es rajatabla, y que no, ese es rajatabla, como que es malo usted ser recto. ¿Por qué? Porque hoy en día dice que yo soy un tigre de Cristo. Un tigre de Cristo. Pero y eso es bíblico. Y gente que se ríen de eso y lo celebran. No, el verdadero evangélico no anda con astucia. Hay que renunciar al oculto, renunciar a lo vergonzoso, no andando con astucia. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar. Nosotros sabemos lo que es en el sentido material, no sexual, sino cuando se trata de la leche y cosas así. Nosotros sabemos lo que es adulterar. Él dice, yo no adultero la palabra de Dios. Él no corrompía la palabra de Dios. Adulterar es corromper algo. Cuando le echan agua a la leche, eso corrompe la leche. Eso no es leche ya. Porque aunque la leche tiene agua, pero eso viene natural de la vaca o del chivo o de burra, que me dicen que es buenísima y que alimenta más que la de vaca. Pero eso sale natural del animal. Cuando ya usted le agrega, y antes en la época en que nosotros crecimos, al que le echaba agua a la leche no se la compraban. Ahora la gente lo sabe. Antes nosotros bebíamos, bueno, las hermanas tienen que saber, antes bebíamos leche que el vaso de vidrio se quedaba sucio. La leche se le secaba en la orilla. Ahora esta leche de ahora usted se la bebe a poquito rato, usted ese vaso que usted quiere ni lo friega. Eso es adulterar, corromper algo. Engañar, porque se está engañando. Antes, en la época en que se escribió según a los Corintios, la palabra adulterar se utilizaba cuando al oro se le agregaba otra cosa para hacerlo como que era más abundante. Como que el oro era más grande. No era oro puro. Lo habían adulterado, lo habían corrompido. Y al vino también. Mire, nosotros hoy usamos la palabra sincero, sincera. Originalmente aún los varones decían sincera, no sincero, porque no existe eso, es cera, de la de que deja el panal de abeja. Lo que pasa es que en la época en que se creó esa palabra,
cuando hacían una vasija de cerámica que se le hacía un quillado, el tipo que la vendía agarraba cera y se la dejaba caer y la arreglaba bien y la pintaba. Entonces cuando la gente iba a buscar una vasija, decía, pero dámela sincera. Búsquelo, eso es así, búsquela sincera. O sea, yo quiero una vasija que sea original, que no tenga cera. Porque díganme ustedes, de que pusieran eso en leña, estaba el hoyo al pecho. Entonces, Pablo dice, yo no corrompo, yo no adultero la palabra de Dios, yo no le agrego a la palabra de Dios. Lo mío no es agradar a los oyentes. Lo mío no es provocar emociones, sentimentalismo, para que la gente actúe como yo quiero, pero por emoción, no porque están convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Y hermanos, la Biblia no necesita que se le añada nada. La Biblia es suficiente. Amén. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. No necesita que nosotros le agreguemos y que le quitemos. Hay gente que le quita. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 17? Y voy concluyendo. 2:17. Decía el apóstol Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo decía, yo soy de los ministros que hablamos con sinceridad, entendiendo que hablamos de parte de Dios y que estamos hablando delante de Dios. Hay un hermano, no voy a decir su nombre porque sería chisme, pero ustedes lo conocen, que él a veces dice, como el hermano Amado dijo en una predicación hace muchos años, ¿te recuerda? Pues yo no me recuerdo de nada de eso, y a veces he dicho, pues yo no he dicho eso. Pero él siempre me está pegando que yo dije en una predicación. Pero el que me conoce sabe que hay cosas que yo no las voy a decir en una predicación. Y él siempre, hace muchos años, el hermano Amado dijo en una predicación, y yo. Hay predicadores que yo imagino que dicen, yo no dije eso. No. Yo no te mandé a que dijera eso. Los siervos de Dios, ya sea que se paren a predicar, que vayan a levantar una iglesia como evangelista, que vayan a aconsejar a un hermano, vayan a ayudar a alguien a su casa y le lleven una palabra, debe ir entendiendo que va a hablar algo que vino de parte de Dios y que Dios lo va a estar escuchando. Y en esto, hermano, yo por eso se lo digo siempre a los hermanos allá en la San Antonio. Hermano, esté vigilante de lo que se dice. Esté vigilante. ¿Por qué? Esa iglesia tiene 42 años que me conoce. De los 42 años yo tengo 41 predicando. Y yo puedo meter una falsa doctrina cualquier día. Hay que tener la Biblia, hay que ir a la palabra a ver si lo que el hermano Amado dijo es así. Es así. Porque el diablo puede usarme. ¿Usted cree que no? El diablo tenerme ahí. Lo que usaron los aviones para las Torres Gemelas. ¿Usted sabe por dónde se supone que entraron algunos de ellos? De República Dominicana pasaron a Estados Unidos. Que vinieron de Irán y esos países. Entraron a República Dominicana y de aquí pasaron a Estados Unidos. Pasaron años aprendiéndose la Constitución de los Estados Unidos. Pasaron años aprendiendo a pilotar aviones. Se hicieron ciudadanos norteamericanos. Y después tiraron los aviones contra la Torre Gemela y el Pentágono. O sea, el diablo tiene gente en las iglesias que lo tiene años ahí, esperando un día para soltarle la boca dentro de la iglesia. Y para soltarlo dentro de los hermanos. Hay que estar vigilante. Y dice aquí que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar viene de una palabra que en esa época se utilizaba para hacer negocios. Para hacer negocios. Se usaba al que medraba, le decían, era la gente que andaba vendiendo cosas por la calle en esa época. Chuchería, como ahora aparece en un triciclo, en una carretilla. Bueno, pues esa palabra medrar era gente que hacía ventas, pero al cheleo en la calle. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Mire, yo no soy
de los que negocia la palabra de Dios y la falsifica. Yo no estoy negociando la palabra de Dios. La palabra de Dios yo no la estoy vendiendo. No es una mercancía que yo vendo. Yo hablo sabiendo de parte de Dios y delante de Dios. Hay mucha gente que se para en los púlpitos y algunos no están predicando, están haciendo un trabajito como la candelita de basurero entre los hermanos. Y están trazando un plan, están tejiendo una tela de araña adentro de la iglesia. Pero para ellos no les es nada negociar la palabra. La palabra de Dios es innegociable. El servir a Dios es innegociable. Debe ser con sinceridad. Con sinceridad. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, al final ya del versículo 2 del capítulo 4, el apóstol Pablo dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol dice que él se recomendaba a toda conciencia humana delante de Dios por su forma de predicar la palabra. Él está diciendo allí que por manifestar, por proclamar, por poner en evidencia la verdad, él se sometía al escrutinio, al análisis de los demás, poniendo a Dios como testigo. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía? Ustedes conocen mi predicación. Yo estoy aquí delante de ustedes. Yo me someto a que ustedes me examinen aquí delante de Dios. Eso era lo que él decía. Yo me someto al examen de ustedes delante de Dios, teniendo a Dios como testigos de nosotros. Por su predicación íntegra y su manejo santo de la verdad, por su servicio en el nuevo pacto, él se presentaba, el apóstol se mostraba de una manera favorable a toda conciencia. Sus acusadores no tenían argumentos en contra de Pablo. Por eso el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que cuando se hable mal de uno de nosotros por servir a Dios, sea mintiendo. Hay una hermana, bueno, la hermana Adela, ella me trajo un librito, eso que le dicen que de bolsillo, pero no le cabe a nadie en un bolsillo. Un librito de bolsillo. Y yo tengo por costumbre que cuando me regalan un libro, o yo veo un libro en internet que me interesa comprarlo, yo busco al autor en internet. Y yo comencé a estudiar ese librito, y después cuando ya iba tenía como una semana leyendo el libro, digo, pero verdad que yo no he buscado a ese señor en internet, a ese pastor, yo no lo he buscado. Y cuando lo busco en internet, oh sorpresa, la iglesia a la que pertenecía ese pastor tenía 3 pastores. Uno de ellos tuvo que renunciar porque adulteró. El que escribió el libro que yo estaba leyendo, la hermana no lo sabía, y creo que no lo sabe porque siempre se me olvida decírselo. El que escribió el libro que yo estaba leyendo había renunciado también porque él sabía alguna cosa y se había quedado callado. Y él y el otro le mintieron a la iglesia. Uno adulteró y ese que escribió ese libro, dije, no, espérate, allá está el libro, yo ni lo doy ni lo leo, lo tengo ahí encima de la mesa. Y dije, espérate, porque yo estoy leyendo una gente que no tiene moral para hablarme a mí. Y yo en eso, hermano, yo entiendo, usted peca, yo peco. Pero que usted tenga que renunciar al ministerio por mentiroso, yo no leo su libro. Aquí hay programas de televisión que yo no lo veo ni loco. ¿Por qué? Porque la persona que hace el programa carece de integridad y yo no me voy. En estos días mi hijo Rafael me recomendó un libro que habla de todas estas cosas que estamos viendo en el mundo, del plan que hay, de que desaparezca. La idea del mundo es acabar con todas las autoridades, acabar con la policía, que no existe el ejército, que la gente invada. Todo eso que usted ve de un país, su gente metiéndose en otro, todo eso obedece a un plan. Y yo comienzo a leer el libro y digo, pero man, que hay algo raro.
El tipo está escribiendo, él está en contra de todos estos movimientos pro LGBT, de todo, de los homosexuales y todo eso, de que se casen, de que adopten hijos, él está en contra de todo eso, pero él es homosexual. Entonces yo estoy leyendo el libro y digo, pero ven acá. Y cuando lo busco es que él es homosexual, lo que pasa es que no todos los homosexuales están de acuerdo con esos movimientos que hay ahora, porque ellos entienden que hay cosas que no son buenas, por ejemplo, que unos homosexuales adopten niños. Eso es, óigame, la cosa más perversa que puede haber es eso. O sea, él está en contra aún de otros homosexuales. Pero esos homosexuales, yo dije, espérate, un homosexual no me puede estar enseñando a mí cosas que tienen que ver con la moral, porque él es un inmoral, él está en desobediencia a Dios. El libro hasta lo borré de la tableta, porque era digital, hasta lo borré. Ni me recuerdo, he tratado de olvidar el nombre para ni siquiera recordarme del nombre del libro. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado, debemos ser irreprensibles, que los demás, de todas maneras, el apóstol decía que muy poco él tenía el ser juzgado por los demás, no porque a él no le importaba lo que otros pudieran decir de él, sino porque el juez al final es Dios. Pero él dice, de todas maneras, él dice aquí, yo me recomiendo a ustedes, yo estoy aquí, yo me someto a que ustedes me escudriñen, analicen mi vida, analicen mi predicación. Aquí estamos delante de Dios. Yo les soy honesto, hermano, yo no me atrevo a decir eso. Me temblaría la lengua decir eso como Pablo. Porque el que estudia la palabra de Dios se da cuenta de que en su vida hay cosas que no agradan a Dios. Ahora, Pablo como ministro era íntegro. Nosotros como siervos de Dios debemos ser íntegros. Hermanos, yo quiero que para concluir nosotros todos leamos juntos 2 Corintios 4, versículos 1 y 2. Nosotros debemos renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, no desmayar, no andar con astucia, con tigueraje, con truchimanería, no adulterar, no negociar la palabra de Dios para favorecer a otros. Vamos a leer 2 Corintios 4, 1 y 2, todos juntos, a una voz. Comencemos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti. Tú escudriñas y tú conoces no solo nuestras actuaciones, sino lo profundo de nuestros corazones. Señor, tú nos has hecho ministros, siervos en este nuevo pacto, en este nuevo testamento, en este ministerio que es con más gloria que el antiguo. Todo ello por tu misericordia. Es un enorme privilegio poder servir en tu obra. Señor, hay muchas cosas que pueden poner en nosotros el deseo de desmayar, que pueden poner en nosotros el deseo de abandonar, caer en miedo a los hombres, pero en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante. Nuestra competencia, nuestra calificación viene de ti, Señor. Danos la sabiduría, la fuerza, el poder y la autoridad para seguir adelante sirviendo. Y Señor, en lugar de desmayar, ayúdanos a renunciar a todo lo oculto que hay en nuestras vidas, a todo lo vergonzoso que hay escondido en nuestras vidas, que lo separemos, lo saquemos de nosotros por la obra del Espíritu Santo, que no andemos con astucia, que no andemos cualquier maña o artimaña que haya en nosotros. Quítala, ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros. Y Señor, que no medremos, no adulteremos tu palabra para acomodarla a los hombres. Oh Señor, que hasta que muramos,
o hasta que Cristo venga, si te place que estemos vivos al momento de su regreso. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, para gloria tuya y para bendecir a muchos por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.